Digamos que en ese recorrido y en ese viaje por el tiempo existen ciudades como Uruk, ¿no es Ujú. cierto? Erduk, perdón, bueno, Eridú, Eridu. pero finalmente la gran primera ciudad que existió en el mundo como tal, porque esas eran ciudades más pequeñas, pero la gran ciudad cosmopolita fue Babilonia, ¿no? Yo no le diría ciudad, yo le diría megápolis, porque es que ya es una megápolis. O Ah, sea, ok. era pensar, bueno, Jericó era una ciudad, pero Babilonia era una megápolis con rascacielos, tenía todo un sistema de comunicación. Hoy hablamos de calles y avenidas como tal, o sea, un urbanismo planteado. Cuando tú ves las reconstrucciones, te tratas de imaginar cómo era moverse en una ciudad de estas, cómo era moverse en una ciudad que tenía puentes, que estaba rodeada de agua, que tenía Tenía murallas, que canales, tenía sus canales. los eh, jardines colgantes, o sea, es que los jardines el debieron, manejo de las alturas. ese tema de los jardines, mira, hoy la arquitectura está proponiéndonos los jardines Los jardines colgantes, colgantes, ¿cierto? que entre Hoy otras cosas son un dolor de cabeza porque el sistema de irrigación y para que no se dañen los edificios, y esta gente ya manejaba esa ya tecnología. los manejaba, ¿cierto? Además, con una arquitectura muy particular, porque nosotros tenemos que esperar muchos siglos para que la arquitectura llegue a donde llegaron los arquitectos de Babilonia. O sea, buscar esas construcciones circulares, no la línea recta completamente, lo O sea, un circular, conocimiento muy claro de la ¿cierto? geometría. Totalmente. Solo había un paralelismo que podríamos encontrar nosotros, las construcciones en nuestros territorios por los indígenas, las bohíos Como en circulares. forma de sigurats, ¿Para qué? Para que haya circulación del aire, para que permanezcan frescas, para que no para que choque. permanezcan, O sea, exacto, para que que no el se. aire cruce tranquilamente. Eso está buscándolo la arquitectura contemporánea. Mira, eso lo buscó Oscar Niemeyer, ahora que hablábamos antes del programa de Oscar Niemeyer en Brasil, en Brasilia. Buscaba era eso, buscaba las formas, buscaba las curvas, buscaba dialogar con las montañas. Entonces en Babilonia esos Y rascacielos ya lo ellos estaban también haciendo. inventaron el ladrillo cocido, ¿no? Lo manejaron a la perfección. Digamos, los adobes estaban en Jericó y estaban en otras, pero masivamente esos bloques de adobe cocido, que los seguimos usando hoy, Claro. ¿cierto? Ves el Teatro Metropolitano, ves la Catedral Metropolitana, ves nuestra arquitectura es adobe, Medellín es el adobe a la vista, Algún español alguna vez me decía a mí que Medellín es una ciudad naranja, verde y naranja, el color del ladrillo el color del y las ladrillo. montañas. Y uno Pero no, es, y uno no se percata de eso porque uno como está acá. Entonces me decían dos cosas. La primera que me decía es, vosotros vivís en el bosque. Y uno decía, pues sí, es que uno va a cualquier otra ciudad del mundo y bueno, uno ve un arbolito de vez en cuando, pero es que aquí de verdad en todas partes estamos como metidos dentro del rodeados bosque y de eso es una bosque, belleza. claro. Pero mira que Babilonia fue mucho más allá de eso. Es que cuando hablamos de los jardines colgantes, estamos pensando en un urbanismo que de repente dice, ¿qué tal si hacemos y construimos una montaña en mitad de la ciudad? Porque es que fue construir una montaña artificial, Construirla. construirla. Nosotros aquí tenemos el Parque Regional Metropolitano Cerro El Volador, pero ellos se propusieron construir una montaña en medio de la ciudad y además dotarla de todo tipo de especies, un jardín botánico, sí, vertical. Eso era un reto constructivo, llevar el agua hasta la parte de arriba. Entonces, lo que decías ahorita, y que el edificio no se dañe. Pero además de eso, ellos van a pensar un rascacielos, esa La mítica Torre de porque Babel. cuando digo mítico estoy refiriéndome al tema histórico también, porque nos han acostumbrado que el mito es mentira y el mito es una forma de narrar, es una forma de involucrarnos con la historia. La Torre de Babel nos va a representar todas las lenguas que estaban llegando ahí, porque entonces había trabajo para todos, porque era una megápolis que te daba trabajo. Y que todos terminaran hablando el idioma que se necesita hablar, como nos pasa a todos con el inglés, Hoy con el que de alguna forma inglés, nos tenemos que o como aproximar. pasó en su momento con el latín, que era Claro, el lenguaje del del imperio, o Imperio con el Romano. árabe, que también se posiciona como un lenguaje de una civilización. Entonces, la gente llegaba masivamente a Babilonia, ¿por qué? Buscando el sueño babilónico. Hoy hablamos del sueño americano, pero en su época buscaban el sueño babilónico. Allá había trabajo para todos. Eras obrero, había trabajo. Eras carpintero, había trabajo. Eras jardinero,
tenías trabajo. Pero mucho. Muchísimo. Además, el reto también había sido como una especie de expedición botánica, llamémoslo así, buscar esas especies para ese jardín. Entonces, ahí tuvo que haber dado pie para un trabajo de investigación a gran escala. Si pensáramos hoy lo que tiene algunos países del mundo, que tienen una especie de arca con las semillas de las plantas de todo el mundo, los jardines colgantes de Babilonia eran un resumen de toda esa flora que había en los alrededores en un solo espacio dentro de la ciudad. Qué maravilla. Eso tuvo un costo tremendo, pero se debió haber visto de todas las partes del reino.